No existe ningún ser humano que pueda atreverse a decir que no necesita a Dios. No existe nadie en esta tierra que pueda decir que no importa lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y no hay nadie que pueda negar que todos hemos pecado y que nuestra vida está manchada por la maldad. Por eso vino Jesús, para salvarnos de nuestros pecados, de nuestros delitos y de nuestra maldad. El pecado merece la muerte. Todo aquel que peca es necesario que pague. El pecado entró a la tierra por Adán y Eva, y desde entonces toda la humanidad ha arrastrado las consecuencias de esa desobediencia que se dio en el jardín del Edén. Todos los seres humanos hemos escuchado alguna vez la voz del diablo, de la serpiente antigua, y hemos obedecido a sus impulsos, alejándonos de Dios y rechazando la gracia de Cristo, porque todos hemos pecado. Nadie puede arrojar la primera piedra sobre otro pecador, porque todos tenemos culpa, todos nos hemos alejado de Dios. Pero Dios Padre Eterno, en su infinita misericordia, en ese dolor que Él sentía en su corazón por la humanidad que se estaba perdiendo, por la humanidad que iba a terminar en el infierno, envía a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para pagar por nuestros pecados, para que Él sea el sacrificio, para redimirnos de la culpa, que por su sangre preciosa nosotros fuimos lavados, limpiados y restaurados como hijos de Dios. Dios Padre Eterno tiene un solo Hijo, que es Jesucristo nuestro Señor, pero en Él Dios Padre Eterno nos acepta a nosotros como hijos adoptivos y nos recibe en su reino cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros aceptamos que verdaderamente su pasión, muerte y resurrección es lo que nos da la vida eterna, es lo que perdona nuestros pecados, es lo que nos lleva a la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que meditar eso. En estos días santos, Jesucristo murió por nosotros siendo totalmente inocente. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese pecado original, desde Adán y Eva hasta la actualidad, es quitado por la sangre de Cristo. Somos redimidos al precio de la vida de Jesús. Somos redimidos al precio de su dolor y de su soledad y de todo lo que Él hizo en esta tierra. Y algo en lo que debemos de meditar es que no es cualquier cosa, que Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el que sabe cómo funciona desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más grande, Él que fue el que ordenó el movimiento de los planetas, el movimiento de esos átomos, el que creó nuestro organismo, la naturaleza, las plantas, las flores, los ríos, las estrellas, todo lo hermoso que nos rodea. Ese mismo Dios grande y omnipotente, por amor a nosotros, criaturas infinitamente pequeñas, viene a hacerse como uno de nosotros, viene y se hace hombre, viene y se hace humano, con todas las características que nosotros tenemos, con sentimientos, con emociones, con una familia. Lo único en lo que Él no se hizo semejante a nosotros es en el pecado. Jesucristo no cometió pecado. Jesucristo vivió una vida santa. Él vivió la vida que nosotros deberíamos de haber vivido si no hubiera el pecado en nuestro corazón. Él vino para arrancar de nuestra vida la inclinación hacia la maldad y a poner en nosotros un espíritu nuevo, un corazón nuevo, a poner vida nueva, vida verdaderamente nueva. No solo son palabras bonitas que expresan algo que debemos aceptar o sentir. Es verdad que existe una vida nueva en Jesucristo. Y cuando nosotros miramos a la cruz arrepentidos con todo nuestro corazón
y le entregamos al Señor nuestra voluntad, así como María Santísima le dijo al ángel que se haga en mí según tu palabra, y esa era palabra de Dios la que el ángel le trajo. Así como María, nosotros también debemos mirar a la cruz, debemos mirar a nuestro Señor Jesucristo y decirle: gracias, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. La voluntad de Dios es que nos salvemos, pero para salvarnos tenemos que tener esa vida verdaderamente nueva, una vida en el Espíritu Santo, una vida guiada por la luz de Dios, en la cual debemos rechazar el pecado y la maldad, debemos rechazar todo aquello que nos aleja de la gracia de Dios. Incluso no solo debemos rechazar el pecado, debemos aborrecer el pecado, debemos mirar con ojos de horror todo lo que sucede en este mundo, toda la maldad que hay, todos los rencores, las guerras, las divisiones familiares, los niños maltratados, todo eso que no es voluntad de Dios debe asustarnos en nuestro corazón, y debemos pedirle al Señor la gracia de vivir en santidad y de pedir por este mundo pecador, por este mundo que vive lejos de Él. No hay nadie que no necesite a Jesucristo nuestro Señor. Incluso aquellos que se jactan de vivir en libertad, que más bien es libertinaje. Hay algunos también que se atreven a burlarse directamente de Dios nuestro Señor. Sin embargo, ellos también lo necesitan. Necesitamos entrar en la dimensión de Jesucristo. Necesitamos creer en la cruz, en el sacrificio de nuestro Dios. Porque esa es la única manera que este mundo se salvará. El tiempo que esta tierra ha existido pueden ser muchos miles de años, pero en medio de la eternidad no es nada. Y en medio de la eternidad, lo que dura una vida humana es prácticamente nada. Entonces, ¿valdrá la pena entregarse al pecado y a la maldad? ¿Alejarse de Dios y vivir con egoísmo para uno mismo? Jamás. Eso no vale la pena. Eso es condenación, eso nos lleva al infierno, eso nos aleja de la gracia de Dios. Jesús dijo: confíen, porque yo he vencido al mundo. Y cuando dice Jesús confíen, nos está diciendo: ustedes también pueden vivir en santidad, en obediencia al Padre Eterno. Tenemos que mirar la cruz, tenemos que comprender que nosotros merecíamos ese castigo, que esa cruz es en donde nosotros debíamos haber sido clavados, pero que Dios sustituyó a cada uno de nosotros en esa cruz por amor. Jesucristo es Dios. Jesucristo no solo murió y entregó su vida, sino que resucitó glorioso para llevarnos al reino del Padre. Pero Jesús mismo dijo que el reino de Dios ya ha llegado y que el reino de Dios está en cada corazón de las personas que quieren vivir ahora en santidad, en donde Dios reina y gobierna. Ahí está el reino de Dios. Permitamos que a través de la cruz de Jesucristo el reino de Dios entre a nuestras vidas, que entre a nuestros hogares, que entre a nuestra familia, que entre a todo nuestro medio ambiente. No importa si el mundo se está desmoronando en medio del pecado, de la rebelión, de la maldad. Nosotros debemos permanecer firmes en Jesucristo. Nosotros debemos permanecer firmes en la gracia de Dios, como todos los santos que nos han precedido, como San Francisco de Asís, como Sor Faustina Kowalska, como la misma Virgen María, como los apóstoles de Cristo. Seamos fuertes y valientes, seamos esas personas que provocan la diferencia en este mundo, trayendo la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Que Cristo se refleje a través de nosotros hacia este mundo, que nos pueda levantar Dios como instrumentos de su paz, que sea transformado en nuestro corazón verdaderamente, nuestros sentimientos y emociones, nuestras decisiones, por la gracia del Espíritu Santo.
que estos días nosotros podamos seguir reflexionando y que miremos la cruz de Cristo, que cuando haya ocasiones de pecar y tentaciones, aprendamos a voltear a mirar la cruz y a decirle: Señor, no voy a decepcionarte, no quiero defraudarte, quiero quedarme contigo al pie de la cruz, porque sé que ahí está mi salvación, porque aunque tú hayas muerto, tú no diste esa vida solamente para que yo siga pecando, tú diste tu vida para hacerme libre. Me quedo en la cruz, me quedo aquí, Señor, para que tú puedas resucitarme. Aprendamos a estar como María Santísima y como San Juan Apóstol al pie de la cruz, siempre fieles delante del Señor, siempre fieles a su palabra, siempre fieles al amor eterno de Jesucristo. Y Él nos resucitará en el día final, porque Él es el pan de vida, y debemos asistir a la Santa Misa y debemos comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo para tener esa vida eterna, porque eso es parte de permanecer en la cruz, de permanecer fieles hasta la muerte. Debemos nosotros acudir al pan de vida, al agua viva que emana del corazón de Cristo. Y dice en su palabra que todo aquel cree también tendrá agua viva, y también esos ríos de agua viva saldrán de nuestro interior para dar de beber a todos los necesitados, a todos los que necesitan conocer la gracia de nuestro Señor. Que estos días santos no sean solamente una costumbre, que no sean solamente un recuerdo emocional acerca de lo que Jesucristo hizo por nosotros, que verdaderamente la salvación de Dios sea aplicada a cada uno de nosotros creyentes, a cada uno de nosotros católicos, para que podamos vencer a la muerte en Jesucristo, no por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia de Dios, por los méritos de Jesucristo. Así es como vencemos al pecado, a la maldad, a la muerte, a la tentación, porque Cristo vive en nosotros. Y nuestro Señor Jesús dijo: separados de mí no pueden hacer nada, serían como una rama arrancada del árbol que se seca y muere. Pero nosotros debemos permanecer en la raíz que es Jesucristo. Debemos permanecer en la Santa Iglesia Católica, que es el fruto del amor de Dios. La Iglesia es el fruto del sacrificio de Jesucristo. La Iglesia nació del corazón del Padre Eterno desde la eternidad, y ahí debemos permanecer. Te damos gracias, Dios y Padre Eterno, por ese amor tan grande, tan maravilloso, tan hermoso, de haber dado a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, para morir en la cruz. Te damos gracias porque no se quedó Jesús muerto, sino porque resucitó, porque tuvo el poder de volver a tomar la vida por nosotros. Ascendió al cielo gloriosamente y envió al Santo Espíritu para que nos guíe. Te damos gracias, Padre Eterno, y te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, tu amadísimo Hijo. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida dentro de la vida de Jesucristo, para que haya un fruto verdadero de vida eterna. Te ofrecemos lo que somos, venimos ante ti tal y como pensamos, tal y como actuamos, pidiendo perdón y que tú nos redimas por la sangre de Jesús. Venimos ante ti tal y como somos, pero dispuestos a que nos transformes, dispuestos a que cambies nuestra mentalidad, nuestra vida, nuestros objetivos, nuestras metas, que todo lo que somos y todo lo que tenemos se convierta en tu voluntad, Padre Eterno. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor, que es nuestro divino Redentor, que es quien ha enviado su Espíritu Santo, que anima y da vida a la Iglesia, y que nos lleva siempre a adorarte a ti, Padre Eterno. Te damos gracias, Padre, por el ejemplo de María Santísima al pie de la cruz, que siempre estuvo con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que siempre lo siguió, dispuesta incluso también a dar su propia vida, como el apóstol San Juan, que también fue el único que no huyó en esos momentos difíciles,
Enséñanos a seguir los ejemplos de ellos, que podamos seguir a Jesús no de lejos, sino de cerca, al pie de la cruz, porque el mismo Señor nos resucitará en el último día. Gracias, Padre eterno. Y junto con la Iglesia de Jesucristo nuestro Señor, junto con la Iglesia militante, decimos: ven, Señor Jesús.